Los Morden fueron una carrera interesante. Grandes criaturas bípedas que miden alrededor de 7 pies en promedio y están cubiertas de espeso cabello castaño. Los machos tenían grandes cuernos que sobresalían de los lados de sus cabezas que, si bien tal vez proporcionaron protección al principio de su evolución, ahora funcionaban principalmente como una forma para que las hembras eligieran parejas adecuadas. Son preferibles los machos con los cuernos más anchos. Se movían lenta y metódicamente mientras cuidaban la hierba alta de color naranja que cultivaban como su principal fuente de alimento y, aunque tenían la inteligencia para la tecnología FTL, se contentaban con dejar el universo en paz mientras continuaban su existencia pacífica. Su inclusión en la Federación fue más una formalidad y la Federación estaba tan contenta de ignorarlos como de ser ignorados. Sin embargo, lo que realmente hizo que los Morden fueran interesantes fue el hecho de que todavía creían en una religión. La mayoría de las especies superaron las creencias religiosas después de entrar en la etapa galáctica y, en general, se las consideraba primitivas según la mayoría de los estándares. La religión moderna era sencilla. El Gran Ojo los vigilaba día y noche. No requirió sacrificios ni oraciones. Solo que vivieran vidas felices y pacíficas lo mejor que pudieran. Los más devotos rezaban oraciones de agradecimiento al final de cada día al Gran Ojo. Pero la mayoría de los Morden ya no se molestaban en contentarse con el conocimiento de que, aunque no podían ver el Gran Ojo, sabían que los estaba vigilando. Los Morden fueron una carrera muy interesante. Iban a morir. Las multitudes de Morden miraron horrorizadas mientras se reunían en sus puertos espaciales, esperando los transbordadores de la Federación mientras las naves Colmena entraban a la atmósfera. Rayos de color naranja iluminaron el cielo cuando el fuego de la entrada envolvió las extrañas cápsulas redondas. Se había dado la orden de evacuación y se había enviado la solicitud de ayuda de la Federación. Pero no llegaba ningún rescate. La Federación había decidido que los Morden no valían el riesgo ni los recursos, ya que los campos de refugiados se desbordaban en múltiples sistemas en toda la Federación. Se tuvo que tomar una decisión fría y no llegó ninguna ayuda. Mientras los Morden ven llover la muerte desde el cielo sin esperanza de salvación. Hicieron lo único que les quedaba. Ellos oraron. Una especie entera cayó de rodillas y rezó al Gran Ojo rogándole que los salvara. Clamaron al cielo y suplicaron. Se podían escuchar himnos en todas las ciudades y aquellos que aún podían recordarlos prorrumpieron en canciones. Toda esperanza parecía perdida cuando las primeras cápsulas Hive se estrellaron contra la superficie del planeta. Lo sintieron antes de verlo. La atmósfera pareció cargarse repentinamente de electricidad estática. Se miraron confundidos mientras sus largos cabellos se erizaban. De repente hubo una explosión. Una luz blanca cegadora brilló en el cielo mientras la realidad misma parecía desgarrarse. Un desgarro blanco irregular atravesaba el cielo nocturno que se extendía de horizonte a horizonte. El desgarro pareció latir y vibrar antes de que los propios cielos se desgarraran. La lágrima se expandió violentamente abriéndose como un párpado gigante y lo vieron. Un orbe gigante giratorio de color marrón y amarillo con una mancha roja furiosa justo en el medio. Pensaron que el Gran Ojo había escuchado sus oraciones mientras más y más cápsulas chocaban contra la superficie. El Gran Ojo empezó a llorar. Increíblemente grandes lágrimas azules de fuego comenzaron a brotar a través de la grieta, disparándose en ángulos extraños para encontrarse con las cápsulas de la colmena que caen. Las detonaciones sacudieron el planeta mientras las cápsulas de la colmena eran atacadas una tras otra. Su dios estaba enojado. La luz del bombardeo iluminó el cielo nocturno con una luz tan violenta que los Morden tuvieron que mirar hacia otro lado, iluminando el planeta de una manera que rivalizaba con sus soles. Algo más empezó a surgir también. De repente el aire se llenó de barcos. Grandes naves de lanzamiento se lanzaron hacia el planeta, levantando el morro en el último segundo antes de dejar caer sus cargas útiles. Lo que parecían cargadores mecánicos increíblemente grandes como los que se utilizan para cargar carga aterrizaron con impactos que sacudieron los cimientos mismos de los puertos espaciales. Mientras estaban de pie, Morden miraba confundido. El cargador más pequeño medía 60 metros de altura y, cuando sus brazos se extendían,
Una colección de tubos sobresalía de donde normalmente estarían las abrazaderas. Una colección similar de tubos también sobresalía de cada hombro de estos trajes mecanizados. Cuando la colmena comenzó a emerger de las cápsulas que impactaron en la superficie, sus largos cuerpos cubiertos de patas, sus horribles rostros con dientes rechinando y dos grandes mandíbulas, se levantaron por un momento antes de deslizarse rápidamente por el suelo a una velocidad tremenda. Los grandes robots se volvieron hacia ellos cuando la extraña colección de tubos comenzó a girar. Un rugido ensordecedor de disparos estalló cuando furiosas cuerdas rojas de muerte y destrucción atravesaron la colmena desgarrando su caparazón, dejando atrás escombros pulposos irreconocibles. El mundo alrededor del Morden explotó cuando las naves que habían dejado a los gigantes comenzaron a ametrallar y recoger los pocos restos. Los pesados mechs comenzaron una lenta marcha de la muerte. La colmena se derritió ante ellos al intentar retirarse a sus cápsulas. Más barcos comenzaron a desembarcar en la zona abierta del puerto. Gran barco de transporte con grandes cruces rojas pintadas en el frente. Las puertas a los costados de los barcos se abrieron y pequeñas criaturas bípedas salieron corriendo de ellas. Comenzaron a indicarle al Morden varado que abordara cuando una voz llegó por un altavoz. Atención, somos el 83er Batallón Mecanizado Júpiter. Estamos aquí para salvarte. La historia de la última Gran Guerra y la posterior formación de la Federación se enseñó en todas las escuelas de la Federación desde una edad temprana. Los niños crecen escuchando historias de cómo el malvado Prentari surgió desde las profundidades del espacio unificando a las otras razas de depredadores del mundo de la muerte en una violenta campaña contra las especies de presas inferiores. 17 razas en total formaron la alianza, bajo el mando de Prentari. Cada raza guerrera y depredadora se formó bajo un mismo estandarte, moviéndose de sistema en sistema saqueando, subyugando y esclavizando mundo tras mundo mientras abrían un rastro sangriento a través del universo. Toda esperanza parecía perdida hasta que un pequeño grupo de planetas formó lo que se llamaría la coalición. La coalición inicialmente constaba de 7 carreras. Los Kree, Fermeldon, Kitar, Nohoran, Hild, Boniem y Grild, al negarse a vivir con miedo a los depredadores por mucho tiempo. Estas 7 valientes especies se prohibieron juntas y comenzaron a liderar un contraataque. Incapaces de resistir el poder militar de la Alianza en una batalla de larga duración. Sus magistrales estrategas recurrieron a tácticas de guerrilla bombardeando líneas de suministro, atacando transportes de carga y saboteando piezas que la Alianza utilizaba para la fabricación de barcos. Los brutales depredadores impulsados por mi hambre y sed de sangre pueden haber tenido la ventaja en el poder militar. Sus generales ingeniosos, empantanados en ideales arcaicos de honor, subestimaron severamente la efectividad de estas tácticas, alegando que no había manera de que un enfoque tan cobarde pudiera derrotarlos. La guerra y la conquista debían ganarse con honor y seguramente sus dioses de la batalla y la sangre nunca les permitirían perder de esa manera. Después de 13 largos ciclos de derramamiento de sangre, la coalición finalmente pudo empujar a la alianza de regreso al mundo natal de Prentari, al ganar soldados con cada planeta liberado a lo largo del camino. Las fuerzas de la coalición pronto superaron en número a las de la alianza en una proporción de 1000-1. Los barcos de la coalición llenaron el cielo y la victoria parecía segura. Finalmente, los líderes Prentari ofrecieron una oferta de rendición. Los Prentari, por supuesto, se negaron. La idea misma de rendirse, especialmente ante una presa, era insondable. Lucharían hasta el último guerrero como exigían sus dioses. Y así lo hicieron. El asedio del mundo natal de Prentari duró 3 semanas y la coalición tuvo que luchar y luchar por cada sangriento centímetro, calle tras calle, edificio tras edificio. La batalla encarnizó a los guerreros pasando por encima de los cuerpos de amigos y enemigos por igual mientras el cielo ardía de rojo. Las calles se llenaron de sangre mientras los combatientes se enfurecían unos contra otros. Millones de bajas se acumularon en ambos bandos hasta que la coalición pudo tomar la capital. Cuando el polvo se asentó, ni un solo Prentari se levantó.
toda una raza extinta debido a su propia arrogancia. Y así ganó la guerra y los depredadores muertos o escondidos se formó la Federación. La paz y la prosperidad han reinado desde entonces bajo su atenta mirada y los pueblos del universo están para siempre en deuda con ellos. Sin embargo, la historia rara vez es tan simple. Las verdades y las mentiras se entremezclan y a menudo son editadas por el vencedor. Las razones de los acontecimientos se pierden o se reescriben desde una perspectiva más favorable. Para aquellos que pueden encontrarlos embarazosos, y esta guerra no fue diferente. Verás, había otra facción en esta guerra. El gran imperio Terran. Los Prentari eran una raza guerrera orgullosa. Grandes e imponentes criaturas felinas conocidas por su velocidad y ferocidad. Caminaban orgullosamente sobre sus dos piernas. Sus cuerpos eran templos de músculos ondulantes y pelaje prístino. Garras perfectamente cuidadas con colmillos largos y afilados y ojos con pupilas feroces. El honor y la gloria significaban todo en todos los aspectos de sus vidas. Ya fuera desde la batalla, la destreza mercantil, la aptitud política e incluso su capacidad para cuidar a sus hijos. Tenían la capacidad de ejercer una gran violencia y al mismo tiempo podían ser amables y afectuosos con sus amigos. Lo que no sabían era que algunas de las especies de presa se habían vuelto resentidas y temerosas de ellos y de su gran imperio. ¿Qué les impidió expandirse? Podrían fácilmente desatar sus fuerzas en el universo y gobernar si así lo desearan. Así que en cuartos traseros y oficinas gubernamentales turbias se urdió un plan. Una nueva especie llamada humana había entrado recientemente en el escenario galáctico. Estos humanos tenían tecnología primitiva pero mentes inteligentes. Fácilmente capaz de aprender y adaptar tecnologías de otras especies y aplicarlas de maneras nunca soñadas por los seres ya inteligentes. Se estaban expandiendo a un ritmo alarmante. Aparentemente capaces de integrarse a la población de cualquier planeta con el que se encontraran a los pocos meses de su llegada. Este rasgo normalmente sería celebrado por las comunidades intergalácticas y lo fue al principio. Los humanos fueron exceptuados con los brazos abiertos. Los gobiernos entusiasmados y dispuestos a compartir conocimientos y ciencias con ellos a cambio de las grandes innovaciones que trajeron consigo. Tenían una habilidad especial para la optimización y las economías de todos los mundos que visitaron florecieron. Sin embargo, ciertas especies se volvieron temerosas a medida que se revelaba más y más la historia de esta nueva especie. Los humanos tenían una historia larga y violenta y una predisposición a la destrucción nunca antes vista. Sacrificaron su planeta en nombre del progreso y se atacaban unos a otros violentamente por insultos aparentemente menores. Grandes guerras plagaron su pasado con una frecuencia a la que ninguna raza debería haber podido sobrevivir y lo que es peor es que parecían celebrar estas batallas con gran reverencia.